All right. Este, Vamos a empezar entonces la nueva clase. Como les dije, voy a darles el día de hoy, vamos a empezar con un nuevo tema que es un poco más sencillo de lo que estábamos viendo, de lo que es el tema de las oraciones y la composición. Como ya vimos eso, entonces lo que estamos yendo a ver es basado prácticamente en lo mismo, simplemente es algo un poco más sencillo, ¿ok? Em, Déjenme a ver, algo más que me estoy olvidando. Ok, déjenme les comparto algo. Ok, la clase del día de hoy es Relative Clauses. Ok, déjenme ahora comparto mi pantalla. Alright. Ok, como pueden ver en mi pantalla, el día de hoy, la clase de hoy es Relative Clauses o Relative Pronouns, ¿ok? Sobre este tema, algo muy importante que les tengo que aclarar, vamos a ver, como les dije en clases anteriores, están ahí, como en la clase anterior que vimos sobre, bueno, como les dije en la clase anterior, ahí están incompletas los que nos dan en el libro. Entonces yo me estoy guiando en eso porque, claro, hay muchos más, pero, por ejemplo, de lo que vamos a ver de los relative clauses del día de hoy, hay muchos más, pero yo estoy guiando en el libro, entonces voy a hablar sobre los que hay en el libro, ¿ok? Entonces, aquí les estoy mostrando mi pantalla, mi pizarra. Ok, les voy a dar una breve explicación de lo que son los relative clauses y para qué los usamos, ¿ok? Alright. Los relative clauses son usados para dar más información acerca de alguien, de algo o de algún lugar, ¿ok? En pocas palabras, si nosotros tenemos dos oraciones que están hablando sobre la misma persona, sobre la misma cosa o sobre el mismo lugar, utilizamos esos conectores para hacer una sola oración, ¿ok? Como les dije, hay muchos relative clauses, hay para otros tipos más, pero yo les voy a hablar de los principales que se usan, que son who, which, where, and that, ¿ok? Como les estoy mostrando aquí en este cuadrito, el de acá, who ustedes saben que es un pronombre, where también es un pronombre, which también, que su significado literal es quién, cuál y dónde, ¿ok? Y that se podría traducir como qué, ¿ok? Listo. Les voy a dar unos breves ejemplos sobre cada uno y cómo lo utilizamos para que más o menos me entiendan el contexto de esto, ¿ok? Como les dije, los utilizamos para hacer dos oraciones que hablan sobre el mismo tema para hacer una sola oración, ¿ok? Alright. Aquí vamos a hablar primero de who. De who, como ustedes saben, el significado de who es quién. Cuando nosotros hacemos una pregunta, decimos who is him, o sea, quién es él. Entonces estamos hablando de personas, ¿ok? Entonces, tenemos who, que es para personas, which, que es para cosas o animales, y where, para hablar de lugares, ¿ok? Y de TAD, eso les voy a explicar ahorita, que es el más sencillo de todos, pero ese les tengo que explicar al final. Ok, who hablamos para personas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la primera línea. Dice, John is doctor, o sea, John es un doctor. John saved my mom. O sea, John es un doctor, tenemos un punto. Tenemos otra oración que dice, John saved my mom, que significa John salvó a mi mamá. ¿Ok? Entonces, tenemos dos oraciones que están hablando de la misma persona, están hablando de John, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Para unir esas dos oraciones, utilizamos el pronombre, el relative clause, el conector que es who, porque recuerden, estamos hablando de John, que es una persona. Entonces, le cambiamos la oración y decimos, John is the doctor. Déjenme le acerco un poco más. Dice, John is the doctor who saved my mom. Que la traducción sería, John es el doctor quien salvó a mi mamá. ¿Ok? Porque, como recuerden, estamos utilizando who porque estamos hablando de John, que es un doctor y es una persona. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el segundo ejemplo. Dice, the people lives in the city.
Las personas viven en la ciudad, ya automáticamente sabemos que están hablando de las personas. Dice, they are frightened by crime, que significa ellos están asustados por el crimen que hay en la ciudad. Entonces, estamos hablando, tenemos dos oraciones que están hablando de las mismas personas, valga la redundancia, que viven en la ciudad y están asustados por el crimen que hay en la ciudad, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos unir estas dos oraciones en una? Usando who. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las personas, ¿ok? Siempre recuerden, tengan en cuenta, como les dije en clases anteriores, cuando es una oración compuesta, cuando es una oración avanzada, tenemos que entender el contexto de la oración. Tenemos que entender no solo lo que estamos enfocados, sino el resto de la oración para saber qué contexto tiene y saber qué tenemos que utilizar, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de las personas que viven en la ciudad. Entonces, the people who lives in the city are frightened by crime. ¿Qué dice entonces ahí? Dice, las personas quienes viven en la ciudad están asustados por el crimen. ¿Ok? Porque, como les dije, tenemos aquí las dos oraciones que están hablando sobre las mismas personas. Entonces le podemos transformar en una sola oración. ¿Ok? Listo. Y tenemos aquí un ejemplo. Recuerdan que les dije, les estoy diciendo que nosotros utilizamos who, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para personas. Hay una breve excepción que hay que tomar mucho en cuenta. Es una regla súper importante. Bueno, puede ser confusa, pero una vez que nosotros la entendemos, es fácil, ¿ok? Aquí tenemos Firulais is my pet, ¿ok? Dice Firulais es mi mascota, ¿ok? Y tenemos un punto que termina la oración, dice, My pet was lost yesterday. Ok. Entonces aquí estamos hablando de que aquí dice, mi mascota se perdió ayer. Nosotros en un principio podemos decir que no, entonces dice que who es para personas, dice, pero y which es para cosas o animales. Entonces no, es que entonces tiene que ir con which, ¿no es cierto? Pero en este caso no va así. ¿Por qué? Porque a la mascota, o sea, el animal, le estamos dando un nombre propio para ser más exactos. Entonces, si nosotros a un animal le damos un nombre, entonces automáticamente cambia y tienes que usarlo who. ¿Ok? Si dijéramos aquí, el perro es mi mascota, ya no le pusiéramos un nombre propio, entonces ahí sí diría, aquí tenemos la oración ya transformada, dice, Firulais is my pet who was lost yesterday. Dice, Firulais es mi mascota, quien se perdió quien se perdió ayer, sería la traducción literal, pero obviamente no es así como se debería traducir. Firulais es mi mascota, la cual se perdió ayer. Pero como les digo, como estamos dándole un nombre propio, tenemos que ponerlo así. Solo en estos casos especiales, cuando a un animal le damos un nombre propio. ¿Ok? Listo. Aquí tengo otro ejemplo, pero este les voy a explicar al final. Ahora vamos con los animales. Animales o cosas, recuerden. Cuando hablamos de animales o cosas, utilizamos el conector which. Which, que significa, la traducción literal es como está acá arriba, es cuál, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos which al igual que cuando estamos hablando de acá en este tipo de oraciones, simplemente en vez de who, le utilizamos which porque, como les digo, entendiendo el contexto de la oración, entendiendo de qué estamos hablando, ahí cambiamos y le ponemos el conector adecuado, ¿ok? Listo. The first one. Dice, Today I saw my dog. Oh, perdón. Dice, Today I saw a dog. Hoy vi un perro, ¿ok? The dog tried to bite me. Dice, perdón, el perro intentó morderme, ¿ok? Dice, entonces, aquí estamos hablando de una mascota, de un perro, pero como les dije en el caso anterior, en el caso especial, si nosotros le pusiéramos un nombre propio antes de decir dog, antes de decirle perro, obviamente ahí tendríamos que utilizar who. Pero aquí estamos diciendo simplemente, aquí dice acá arriba, dice, hoy vi a un perro, el dog intentó morderme, o el perro trató de morderme, ¿ok? Entonces, usamos el conector y le hacemos una sola oración. Dice, Today I saw a dog which tried to bite me. Dice, hoy vi un perro el cual trató de morderme. ¿Ok? Recuerden, este es el pasado del verbo try.
como les dije, es un verbo regular, simplemente le aplicamos la regla y por eso está así. Ok, listo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Listo? Ok, vamos con el segundo ejemplo. Dice, my neighbor sold his house. Sold, el verbo, tenemos el verbo sold, que es el pasado del verbo sell, del pasado vender. ¿Ok? Dice, la casa es hermosa. ¿Ok? Estamos hablando de la misma casa, del mismo vecino, pero recuerden, como les digo, tienen que entender el contexto. ¿De qué estamos hablando en la oración? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros neighbor, el vecino, ¿no es cierto? Dice, porque dice, mi vecino vendió su casa, la casa es hermosa. Entonces, entendemos el contexto de quién es, de qué es lo que estamos hablando más importante en este tema, es de house, de la casa, ¿no es cierto? Entonces, no tomamos en cuenta al vecino, porque si no dijéramos, no, pues estamos hablando de una persona, estamos hablando de quién, que tenemos que poner who. No, ¿por qué? Porque el tema principal es la casa. Ok, entonces, ¿cómo le utilizamos entonces le cambiamos a la oración, perdón, le unimos a la oración. Ok, dice, my neighbor sold his house, which is beautiful. Ok, dice, mi vecino vendió su casa, la cual es hermosa. Ok, estamos hablando de una cosa, la casa, ustedes saben, la casa es un objeto inanimado, entonces es which, ok. Listo. Ok, el último ejemplo dice, I bought a new laptop. Bought, del pasado del verbo irregular, irregular buy, que es el verbo comprar. Ok, yo compré una nueva laptop. The laptop doesn't work correctly. La computadora no trabaja correctamente. Así se le, en inglés nosotros, el inglés común no se le utiliza el verbo, por ejemplo, nosotros si dijéramos en español, quisiéramos decir en español, la computadora no funciona bien, nosotros decimos así, no funciona bien, pero en el inglés se le utiliza works, o sea, de que esta cosa no está trabajando bien, no está funcionando bien. Se le utiliza más comúnmente el verbo works, el verbo trabajar. Solo es un pequeño paréntesis, ¿ok? Entonces, compré una nueva computadora, la computadora no trabaja correctamente. Tenemos las dos oraciones, que en las dos oraciones estamos hablando de una laptop, que la laptop, recuerden, es un objeto inanimado, es una cosa. Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar el conector which, ¿verdad? Entonces les unimos las dos oraciones y ¿cómo quedaría? I bought a new laptop which doesn't work correctly, que traducido sería, compré una nueva laptop la cual no trabaja correctamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos del conector which y ahora vamos con el último que vamos a ver el día de hoy, que es súper sencillo igual. Tenemos del conector where. Recuerden que cuando utilizamos where en una pregunta en inglés, where es para where, la traducción literal es dónde. O sea, cuando decimos dónde, automáticamente estamos sabiendo de que estamos hablando de some places, o sea, de lugares, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos este conector cuando queremos hablar de dos lugares, cuando el enfoque de las dos oraciones es sobre un lugar. ¿Ok? Listo. Vamos a ver en los ejemplos que tengo aquí. Dice, we go to the beach. Dice, nosotros vamos a la playa. La playa, recuerden, la playa es un lugar a donde estamos yendo. Dice, mis amigos, my friends have been before in that beach. Dice, mis amigos han estado, recuerden, aquí tenemos el presente perfecto de have been. De been es del verbo be, recuerden, el pasado participio. Dice, mis amigos han estado antes en esa playa. ¿Ok? Entonces, tenemos dos oraciones. Las dos oraciones están hablando de la playa. Y ese es el tema principal. Entonces, le transformamos las dos oraciones en una sola y queda así. We go to the beach where my friends have been before, que la traducción literal sería, mis amigos, nosotros vamos a la playa en donde mis amigos han estado antes. ¿Ok? Así sería la traducción literal más o menos, pero me entienden el sentido, ¿ok? Listo. Vamos a la segunda. La segunda tenemos, dice, you don't have to go some places in the city. Dice, no tienes que ir a algunos lugares en la ciudad.
La segunda dice, some places in the city are dangerous. Algunos lugares en la ciudad son peligrosos. ¿Ok? Dice, entonces aquí estamos hablando de city, recuerden, vemos el enfoque principal, estamos hablando de la ciudad es un lugar, entonces les unimos las dos oraciones, siempre tenemos que, no tiene no tienen una posición específica, ¿ok? Nosotros tenemos que tenemos que transformarla en una oración acomodándole las partes de acuerdo a como quede más gramaticalmente correcto, ¿ok? Y entonces cuando le transformamos dice, you don't have to go some places in the city where is dangerous. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, tú no debes ir a algunos lugares en la ciudad donde es peligroso, ¿ok? Así le transformamos, como les digo, cuando tenemos dos oraciones, le intentemos primero de qué estamos hablando, si de quién, de cuál o de un lugar, y después de eso le transformamos, obviamente, entendiéndole las dos oraciones y entendiéndole cómo sería la transformación correcta para esas dos oraciones, ¿ok? No quiere decir que lo que me refiero es que nosotros, por el hecho de que tengamos dos oraciones, no quiere decir de que justo aquí tengamos que poner el where. Tenemos que entender el contexto y cómo le podemos transformar a la oración, ¿ok? Listo. Vamos con el último ejemplo de where. El último ejemplo dice, The Amazonia is rich in petroleum. ¿Ok? Dice, There are tons of petroleum underground. Dice, la Amazonía es rica en petróleo. Dice, hay toneladas de petróleo bajo la tierra. Entonces aquí estamos hablando de que en la Amazonía, bueno, aquí me falta especificar, pero bueno, ya estamos hablando de esto. Se sobreentiende que estamos hablando de la Amazonía, que es un lugar. Entonces, ¿cómo le transformamos? Utilizamos el conector where para lugares, porque estamos hablando de la Amazonía, que es un lugar. Entonces, queda la oración así. The Amazonia is rich in petroleum, where where are tons of petroleum underground. Dice, la Amazonía es rica en petróleo, donde hay toneladas bajo tierra. Aquí está mal. Bueno, se sobreentiende, ¿ok? Aquí estamos hablando de que en la Amazonía es rica en petróleo, donde hay toneladas bajo tierra. Toneladas de petróleo, ¿ok? Listo. Este, ahora vamos con el otro conector, el último que tenemos que ver aquí, que el último conector que es DAT o DAT, como se entiende, pero la pronunciación adecuada es DAT, o sea, empiezas con una D y terminas con la T. Listo. Les va a sonar un poco confuso, un poco quizás medio, ¿cómo se le podría decir? Medio ridículo, de que nosotros podemos utilizar el DAT para, en vez de cualquiera de estos tres, en vez de cualquiera de estos tres. O sea, nosotros estamos poniéndoles aquí, identificando para quién, para cuál y para dónde, pero nosotros si quisiéramos, podemos utilizar simplemente para no evitarnos, como quien dice, el trabajo, podemos utilizar that, o sea, o sea, ¿qué? La diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de que si nosotros usamos estos tres, es como que una forma más formal de unir la oración. Y usar that es la forma es la forma más informal, o sea, como que no es para, por ejemplo, si nosotros queremos escribir un documento académico, estamos escribiendo un ensayo, estamos escribiendo un foro, estamos escribiendo una tarea que tenemos que presentar o en una tesis, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que escribir de una manera académica, de una manera formal, no como escribiríamos un mensaje, como escribiríamos una carta. Entonces, cuando es algo formal, lo normal que se utiliza es who, which, and where, dependiendo del caso, como les dije. Y nosotros utilizamos that, de hecho se utiliza muchas de las veces, la mayoría de las veces se utiliza that, pero como les digo, eso es solo la forma informal, la forma coloquial de que se escribe. De hecho, en inglés, la mayoría de las personas, los americanos, la mayoría simplemente solo utilizan estos. Casi nunca yo, como vivo acá, yo casi nunca que he recibido mensajes, nunca casi utilizan esos. Yo solo en los documentos que son un documento formal, un documento académico, y ahí es donde veo que hay estos. Y obviamente nosotros estamos aprendiendo y obviamente tenemos que aprender de la manera correcta, ¿no es cierto? Pero como les digo, utilizamos el that. eh,
en cualquiera de estos casos, obviamente tenemos que hacerle la modificación adecuada a las dos oraciones para que tenga un sentido la oración, para que quede bien estructurada la oración. Vamos a hacer con el ejemplo de John es un doctor, aquí para reemplazar who. Por ejemplo, dice John is doctor, John saved my mom. John es, como les dije, John es doctor, John salvó a mi mamá. Entonces, para utilizar that, recuerden, aquí les tengo el mismo sentido. Le pusimos en la misma. Dice John, la traducción sería así. John es el doctor que salvó a mi mamá. ¿Sí me entienden? Entonces acá arriba que dice en cambio, John es el doctor, John es el doctor quien salvó a mi mamá. Es la forma más educada, como quien dice. Pero también John es el doctor que salvó a mi mamá. Es la forma más común de decirlo, obviamente, pero recuerden que nos enseñan cuando somos niños, nos dicen, si tú quieres hablar con una persona, dices quién, no puedes decirle cuál, porque es mala educación, cuál se les dice a los animales y eso. Es más o menos un sentido así. Entonces, no está incorrecto, pero lo más educado, lo más correcto, em, lo más adecuado es utilizar who, que estamos hablando de quién. Listo. En el segundo que tenemos, ¿qué ejemplo utilicé? El primero igual, dice, hoy vi un perro, el perro trató de matarme. ¿Ok? Matarme, perdón, morderme. Dice, entonces, le podemos cambiar el which por that, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Hoy vi un perro que trató de morderme, ¿verdad? Entonces, como les digo, la oración no está incorrecta, no está mal escrita, es aceptable, pero lo adecuado es utilizar la forma formal, el conector formal, o sea, el conector más correcto gramaticalmente, pero no está mal eso tampoco, recuerden, porque sí, la mayoría de documentos, perdón, la mayoría de escritura normal o incluso en documentos de los libros también lo utilizan así, pero lo más adecuado es utilizar el que le identifica dependiendo de qué estamos hablando. Y en el último, para where, recuerden que es where para lugares. Tenemos igual, le agarré el ejemplo, el del primer ejemplo, dice, nosotros vamos a la playa, mis amigos han estado antes en esa playa. Y la traducción, como lo estamos utilizando, that, recuerden que that es como una forma de decir que, pero no que de preguntar de qué demande, sino que de lo que estoy haciendo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como decimos aquí, dice, we go to the beach that my friends have been before. La traducción sería entonces, nosotros vamos a la playa que mis amigos han estado antes. Vamos a la playa a la que mis amigos han ido antes, etcétera, ¿ok? Listo. Me parece, déjenme ver, parece que no tengo más. Sí, ok. Listo. Creo que eso es toda la explicación que les puedo dar, lo máximo que les puedo explicar. Em, hay muchos más relative clauses, hay muchos más conectores. Por ejemplo, aquí tenemos who, hay otro que se dice whom. Eso es en cambio para hablar, aquí como estamos hablando de quién, pero whom lo utilizamos para decir de quién, o sea, de que le pertenece a un quién o de que le pertenece a una persona. Hay muchos más, hay uno también que le podemos utilizar de when, también se le utiliza when, de igual manera, simplemente de que when es cuando. Entonces, si tenemos dos oraciones que están hablando de un tiempo, de un tiempo en la oración, que es el tema más importante, entonces ahí utilizamos when. Pero como les digo, no les quiero hacer más larga la clase, no tenemos tanto tiempo, entonces solo estamos hablando de los que tenemos en el libro, que son los más importantes. De hecho, which no estaba en el libro. Pero yo sí decidí utilizarlo porque which es muy, muy usado también, porque si estamos hablando de who, que es quién, obviamente tenemos que hablar también de which, que es cuál, que es para el otro, como quien dice, el opuesto, ¿no? Listo. Entonces, creo que con eso terminamos la explicación. Vamos a hacer una pequeña actividad que necesito que participen conmigo para que, mm, para que quede constancia, ¿no? Entonces. Vamos a hacer el ejercicio 4 del libro. Les voy a ir, como digo, les voy a ir diciendo lo que significa, obviamente, y simplemente, aquí vamos a utilizar simplemente solo estos tres, who,
that y where. Aquí no tenemos which. Recuerden que les dije que en el libro no había de which, entonces no vamos a encontrar ninguno de esos. Que estamos hablando que es para cuál. Aquí simplemente vamos a encontrar de who, que estamos hablando de una persona, estamos hablando de where, que es un lugar, y that, que lo podemos utilizar que se le podría decir que lo vamos a utilizar para cosas o para reemplazar cualquiera de esos, ¿ok? Listo. A ver, tenemos en la primera, bueno, la primera dice, the earth is a huge storehouse. Dice, la tierra es una gran bodega. Dice, hay un gran suplemento de recursos naturales en la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de la tierra, ¿no es cierto? En las dos oraciones, el más importante es la tierra, el tema más importante es la tierra. Entonces, obviamente que tiene que utilizar where, ¿verdad? Tenemos, dice, the earth is a huge storehouse where, ok, está muy bien, there's a great supply of natural resources. Dice, la tierra es una gran, se lo puede decir como una gran bodega, como una gran tienda donde dice, donde tienes un gran suplemento de recursos naturales, ¿ok? Listo. Ahora vamos con la segunda, espero que, que participen. Dice, there are non-renewable resources such as fuels and minerals. Dice, hay recursos no renovables como lo son combustibles y minerales. Dice, estos no pueden ser reemplazados después de removerse de la tierra. Dice, dice entonces, dice, hay recursos no renovables como combustibles y minerales. Dice, tenemos un punto, dice, they, estamos hablando de ellos, de estos mismos, ellos no pueden ser reemplazados después de removerse de la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el tema principal? Los minerales. Los minerales, ¿no es cierto? Entonces, los minerales, como aquí no tenemos, aquí como es una cosa, podríamos hablar decir que vamos a usar which, pero aquí no tenemos which, entonces, ¿cómo quedaría? Lo usaríamos simplemente that, ¿verdad? Entonces, déjenme, perdón, listo. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Dice, perdón, dice, ok, dice, there are non renew, oh no, déjenme ver. There are non renewable resources. No voy a especificarlos para no hacerlo más grande la oración, pero ya sabemos que estamos hablando de los combustibles y minerales. Entonces, aquí el conector, ¿cuál sería? That, ¿verdad? Exacto, that, porque estamos hablando de el tema principal son los recursos, y los recursos como combustibles y minerales, que son objetos, ¿no? Objetos inanimados que no estamos hablando, bueno, no estamos hablando de personas, ya, con eso. Entonces, dice, there are non-renewable resources that cannot be replaced, ¿ok? Entonces dice, hay combustibles no renovables, los cuales no pueden ser reemplazados. Así quedaría la oración juntándole las dos, ¿ok? Listo. Vamos con la siguiente. Dice, Pete is a geologist. Tenemos un punto that he studies the soil and searches for the earth's resources. Dice, Pete es un geólogo. Él estudia los suelos y busca recursos de la tierra. Ok, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿O de qué estamos hablando aquí? De Pete, ¿no es cierto? Pete, entonces, Pete es una persona, ¿no es cierto? Ujú. Pete is a geologist. Y como vamos a conectar aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a conectar aquí, entonces utilizamos who, ¿verdad? Porque estamos hablando de Pete, ¿no es cierto? Una persona. Ok, dice, Pete es un geólogo quien estudia, who studies uh, the soil, etcétera. Ok, the soil and the resources, podemos ponerle ya para que quede un poco más completo. Resources.
Ok, dice, Pete es un geólogo quien estudia la tierra y los recursos de la tierra. Perdón, los suelos y los recursos de la tierra, ¿ok? Listo. Entonces así quedaría la oración porque como digo, siempre comprendiendo el contexto, estamos hablando de Pete en las dos oraciones. En la primera dice, Pete es un geólogo, en la segunda dice, él estudia los suelos y busca por recursos de la tierra. Entonces, como les digo, lo principal ahí es Pete, ¿no es cierto? Ok, déjenme ver la tercera. Dice, The ocean is a rich natural resource. There are tons of minerals and plant life in the ocean. Ok, y aquí ya sabemos, dice, el océano es un rico recurso natural. Dice, hay toneladas de minerales y plantas vivas en el océano. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el tema principal? El océano. El océano, ¿no es cierto? Entonces, entonces aquí qué conector utilizamos? Recuerden, cuando hablamos de un lugar, utilizamos Where, where, ¿no es cierto? Porque un lugar, recuerden, es para where, significa dónde, o sea, estamos hablando ya automáticamente de un lugar. Entonces, the ocean is a rich natural resource. Entonces aquí, como vamos a utilizar las dos, aquí el contexto, lo más rápido que podemos dar, dice, el océano es un rico recurso natural, eh, donde hay toneladas, there are tons of minerals. Solo le ponemos así para que nos alcance. Ok, entonces la oración quedaría así. Dice, el océano es un rico recurso natural donde hay toneladas de minerales. ¿Ok? Porque como les digo, ya les unimos las dos y entonces estamos hablando en las dos, el tema principal son el océano, ¿no es cierto? Listo. Vamos con la última que dice, perdón, dice, those men are miners. Dice, esos hombres son mineros. Dice, they put their lives at risk working under the ground. Dice, esos hombres son mineros, ellos ponen sus vidas en riesgo trabajando bajo tierra. Entonces, ¿cuál es el tema principal aquí? ¿De quién estamos hablando o de qué estamos hablando? de los hombres. De los hombres, de los mineros, de los hombres. Entonces, estamos hablando de una persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una persona, recuerden, le utilizamos Wow. el conector who, ¿no es Wow. cierto? Who. Those men are miners. uh, who put their lives at risk. Solo así lo vamos a dejar. Listo, dice entonces la oración para ya unida las dos oraciones, dice esos hombres son mineros, quienes ponen sus vidas en riesgo trabajando bajo tierra, obviamente. Y como les digo, como estamos hablando de los mineros, de los hombres, estamos hablando de personas. Recuerden, cuando hablamos de personas, utilizamos siempre who. ¿Ok? Listo. Creo que ya acabamos con esto. Sí, porque como les dije, es temas sencillos, son temas que tenemos que avanzar rápido. Entonces, creo que eso sería todo de esta clase. Em, Voy a empezar enseguida con la segunda clase, como les dije, porque necesitamos avanzar un poquito rápido. Solo voy a desconectar esta